y lo vamos a hacer desde un punto de vista de un minuto, ¿ok? Esto porque pues obviamente en un minuto tienes más zonas y pues, te permite aplicar mejor las reglas, ¿no? Vamos a comenzar con eurodólar. Les voy a explicar un poquito de este trade que lamentablemente pues se me fue, o sea, bueno, no se me fue, sino más bien se me cerró sin que pues no tuvo que haberme cerrado, pero pues me equivoqué en este caso porque puse break-even cuando no debía haberlo puesto, ¿ok? Bueno, pero bueno, ese no es el punto. El punto es identificar cómo se fueron dando los movimientos. Bien, ¿qué teníamos al inicio del día? Aquí son las 6:30. Teníamos un rango operativo bajista, que era desde este high hasta este low. Teníamos al precio todavía por debajo del 50%. Y habíamos llegado a una zona pendiente del pasado, que era una mecha muy pequeñita de por acá, que, o sea, obviamente no la vi antes de que llegara, sino que la vi simplemente, o bueno, más bien la marqué porque lo que busco es entender por qué el precio se está regresando, porque el precio está subiendo. Lo que busco es entender a dónde llegó. Ahí me di cuenta que llegó a la mecha, entonces dije, pues la voy a marcar. ¿Ok? Entonces, habíamos llegado a una zona pendiente del pasado, el precio estaba retrocediendo y pues bueno, lo que expliqué en el análisis, por cierto, es que probablemente íbamos a ver un retroceso al 50%, por lo menos. Muy bien. Entonces, pues obviamente era de mi interés buscar eh, compras. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos lo siguiente. Aquí en M1 lo que yo hago es entender cómo ha ido cambiando el precio de dirección, pero única y exclusivamente desde el punto de vista de oferta y demanda, es decir, con interacciones. Muy bien. No, ya no en M1 no le pongo tanta atención a la parte de estructura, porque la estructura o el punto de vista estructural en M1 cambia demasiado. O sea, ves un choche aquí, luego ves otro acá, luego ves otro acá. O sea, como que no tiene tanto sentido eh, buscar rupturas en M1. ¿Ok? Cuando yo menciono la palabra order flow, el order flow es el punto de vista de oferta y demanda. ¿Ok? No es más que eso. Bien, entonces, comenzamos. ¿Qué tenemos aquí? Vimos al precio bajando, volviendo a subir y volviendo a bajar, generando aquí pues una ligera ruptura con mecha. De alguna forma el precio sí hizo un mínimo más bajo, ¿ok? Ahora, después el precio volvió a subir hacia arriba y aquí es donde le pongo atención a las zonas pendientes del pasado, es decir, a las ofertas en este caso. ¿Qué es lo que busco? Bueno, busco que la oferta me genere una reacción y después un quiebre, ¿ok? Como es esta de aquí. Vemos que el precio mitiga, reacciona y quiebra. ¿Qué es eso? Es un flip, en este caso, extremo. ¿Por qué es un flip extremo? Porque es el primer momento en que el precio decide cambiar de dirección. Es el primer momento en que se evidencia la pérdida de control por parte de la oferta. Esta oferta de acá abajo no hizo nada, ni siquiera reaccionó, no sirvió para nada, básicamente. Entonces, pues no tengo por qué tomarla en cuenta, ni para bien ni para mal. Que una zona se rompa sin hacer nada no quiere decir que, no necesariamente quiere decir que el bando, por así decirlo, al que corresponde la zona o al que pertenece la zona, que en este caso es el bando de la demanda, de la oferta, perdón, no quiere decir que ese bando ya esté fuera, sino que simplemente puede ser una neutralización y continuar hacia abajo, como lo vimos hace rato en la libra dólar. ¿Cuándo se evidencia que realmente perdieron el control? Pues cuando lo intentaron, pero no lo consiguieron, como es este caso de acá arriba. Muy bien. Entonces, aquí tenía yo mi primera interacción. Esto me va a dejar zonas.
en su mayoría pueden ser 2. Y ahí es justamente donde entran los siguientes filtros. Porque si yo solo tomase en cuenta las interacciones, pues realmente no serviría de mucho porque, como les digo, me dejaría varias zonas. Entonces, lo que yo busco aquí, pues, es reducir el número de zonas, ¿no? Entonces, ya tenemos interacción. ¿Qué zonas nos había dejado este punto? Bueno, nos había dejado este order block, el cual funcionó. Nos había dejado, ¿qué más? Esta mecha. Y nos había dejado este POI de abajo. Y nos había dejado este otro POI de más abajo. Ahora, de esas tres, ¿cuáles cumplen con los siguientes dos elementos? Vamos a buscar. ¿Quién tomó liquidez? ¿Esto tomó liquidez? Sí, tomó liquidez. Esto tomó liquidez, también tomó liquidez del máximo anterior, del mínimo anterior, perdón. Aquí lo tengo marcado, que es esta línea. Ok, de momento, pues vamos bien. ¿Esta tomó liquidez? No. Entonces, me olvido de esto. Adiós. Ahora, vamos con el tercer elemento. A ver, ¿quién de estas dos lo cumple para, pues, quedarnos con una? Es como si fuera una competencia, ¿no? Inducción. Esta tiene inducción, es decir, tiene mínimos por encima. Si los tiene, aquí están. Esta tiene mínimos por encima, también los tiene. Y aquí está. ¿Ok? En este caso en particular, las tres zonas las dos zonas tienen estos elementos. Ahora, si a pesar de eso me pregunto yo, ¿cómo voy a elegir? Pues bueno, simplemente eliges la que esté más cerca. Y bueno, en mi caso es un poco más sencillo porque la vuelvo a confirmar en 5 segundos. Si tú operas solo M1, pues aquí sí ya estaría más difícil y sí tendrías que ponerle aquí una limit y pues si tu gestión te da, pues aquí otra y echarte un Padre Nuestro a ver cuál sale, ¿no? Pero si operas 5 segundos, pues te digo más fácil porque pues simplemente la confirmación le entras y ya. Pero bueno, en este caso, las dos lo cumplen, por eso estuve al pendiente, digamos, al momento en que esto llegara aquí para subir. O de lo contrario, que la rompiera y llegara acá para subir. Muy bien. Entonces, pues bueno, el precio bajó. Bueno, no bajó, ahí ya bajó. Casi alcanza a romper la zona. No lo consigue, no la rompe con cuerpo. Y en 5 segundos, pues bueno, el típico modelo, ¿no? De liquidación por aquí, el chosh por acá y la entrada aquí. Aquí, ¿cuál fue mi error? Mi error fue poner break-even cuando no lo debí poner, porque el break-even lo puse cuando llegó acá, más o menos. Y debí esperar a que rompiera esto para ponerlo. Ahí ya estaba dentro, en este mínimo me sacó, e incluso aunque no me hubiera sacado ahí, después toca la entrada otra vez y aquí sí empieza la gran subida. Ahí debí poner break-even, en ese punto. Y comienza. Ahora, conforme se va desarrollando el precio, vamos a irlo entendiendo. Vamos a ir viendo cómo van desarrollándose también las interacciones. Muy bien. Aquí teníamos otro nivel de oferta. El precio reaccionó. Vamos a borrar esto. El precio reaccionó y quebró. Aquí hay otra interacción. Zonas, esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta zona tomó liquidez, es decir, hizo el segundo elemento y tiene liquidez por encima, que es esta de aquí, que es el tercer elemento. No volvió. Eso pues obviamente también pasa, a veces el precio no vuelve. Pero
En este caso, si yo marco este de acá, pues, y le aplico los filtros, me daría cuenta que esta no tiene sentido, porque no tiene toma de liquidez, y esta de abajo sí tiene sentido. Ahí es donde los filtros empiezan a cambiar tu panorama, porque ya de tener dos zonas, ya solamente tienes uno. Bien. Continuamos observando. Cada vez que yo vea que el precio hace un máximo y retrocede, yo me voy a preguntar, ¿este máximo de dónde viene? ¿A dónde llegó? ¿Por qué el precio cayó? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar esto. Ahí veo un retroceso. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasó aquí? Ah, pues lo que pasó es que el precio llegó a la zona de oferta. A estas zonas de atrás no se les aplican los filtros, no necesariamente. ¿Por qué? Porque ya viste la reacción, ¿sí? Entonces aquí veo que el precio reaccionó acá, entonces me hizo una interacción, tengo este nivel de demanda, ok, de momento todo bien. Este nivel de demanda tomó liquidez, pues sí tomó liquidez. Este nivel de demanda, ¿tiene liquidez por encima? No lo tiene, todavía no lo tiene. Entonces, cuidado ahí. En este caso, el precio únicamente salió, regresó. No le dio tiempo de crear la liquidez. Bien, vemos que ahí vuelve a introducirse a la zona y la termina rompiendo. Justamente eso es lo que tratamos de evitar. Aquí a esta zona, ¿qué le faltaba? Liquidez. Y si una zona no tiene liquidez, esa zona se convierte en la liquidez. Por eso el precio se metió y la rompió. Muy bien. Vamos a ver qué más hizo el precio. Y estuvo un rato jugando. En estos casos, pues obviamente no vas a hacer nada porque no tienes ninguna interacción, no tienes absolutamente nada. Recordemos, el punto de vista estructural no lo tomamos en cuenta pues en estas temporalidades. Aquí veo que el precio hizo una expansión y después un retroceso. Entonces yo me voy a preguntar, ¿este retroceso de dónde viene? Y me daré cuenta que viene de este nivel de oferta. O sea que me está formando ahí una interacción, que es el primer elemento para formar un POI de entrada o una zona de entrada. Ahí veo que el precio ya rompió la zona. Ok, ya tengo lista la interacción. Ahora vamos a ver qué zona de demanda tendrá liquidez. Perdón, habrá tomado liquidez. Esta de aquí, ¿tomó liquidez? Sí, tomó liquidez de estos mínimos. A ver, permítanme, es que alguien tiene el micrófono. Ahí está. Bueno, entonces tenemos esta zona de demanda. ¿Tomó liquidez? Sí, tomó liquidez de estos mínimos. ¿Tiene liquidez por encima? No. Cuidado con eso. Seguimos buscando. ¿Esta zona tomó liquidez? No tomó liquidez. ¿Esta zona tomó liquidez? Sí. ¿De dónde? De aquí. Ahora, ¿esta zona tiene liquidez por encima? Sí. Este mínimo. Entonces, esta zona de abajo me parece mejor. ¿Ok? Déjenme marcar bien esto porque no se veía. Ahí está. Listo. Vamos a ver qué sucede. El precio continúa su camino. Y cuidar mucho a dónde estás llegando. Nunca olvides el contexto de mercado. Nunca olvides verificar a dónde llegaste. Aquí ya habíamos llegado al 50% del rango de 15, es decir, nuestro objetivo del día. Entonces, pues ya te olvidas de las compras. Sabes o saben ustedes que cuando llegamos a un 50% el precio puede devolverse sin ningún problema. ¿Ok? ¿Yo dónde hubiera cerrado mi trade? Pues en el 1.10, que era por aquí. En ese 1.10 yo hubiera cerrado. Alguien más lo pudo haber mantenido hasta acá y daba, si no mal recuerdo, un 1.20 y tantos, 1.23 por ahí así. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, continuamos.
observamos que el precio empieza a caer, llega a nuestra zona. Esta zona no tenía liquidez. Se convirtió en liquidez. Llega a la siguiente. Tampoco funciona. ¿Por qué ya no funcionó? Si tenía todos los elementos. Ah, pues porque ya habías llegado al 50%. Entonces las compras ya no era el momento de comprar. ¿Sí? Las zonas, aunque cumplan los elementos, pero si no hay un contexto que te respalde, pues no van a funcionar. Y aquí está la evidencia. Por eso les digo, nunca se olviden del contexto de mercado. Y vean ustedes cómo va quedando el gráfico si vemos únicamente el punto de vista de oferta y demanda. Va quedando un poquito más rayado, pero todas las zonas que están ahí marcadas tienen sentido. Todas las zonas que están ahí marcadas son parte de la historia que el precio me contó mientras subía. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Aparte del contexto estructural, por supuesto. Bien. Entonces, bueno, ahora ya llegué a la zona premium, es decir, por encima del 50%. Entonces ahora ya vamos a buscar ventas, ¿sí? Si el order flow de M1 me lo permite, voy a buscar ventas. ¿Cómo puedo leer el order flow de M1? Bueno, cada vez que el precio me genera un mínimo y hace un retroceso, yo voy a entender ese retroceso, voy a buscarle sentido, voy a buscar el porqué de que el precio haya querido detenerse, primero que nada, y en segundo lugar, subir. Aquí veo que llegué a esta zona, de nuevo, aquí pues ya no es tan relevante que apliques los filtros. Ya sabíamos que esta zona no cumplía con las características, sin embargo, generó su pequeñito retroceso ahí. Pues ahora estamos esperando a que se rompa y ahí está, el precio la rompió. Bien, a esto, ¿cómo se le llama? Pues se le llama interacción. Bien. Entonces ahora vamos a buscar una oferta que haya tomado liquidez. ¿Qué oferta habrá tomado liquidez? ¿Esta tomó liquidez? No. ¿Esta tomó liquidez? No. ¿Esta tomó liquidez? Bueno, es que aquí ya no hay. No, ya no hay más oferta. Iba a marcar esta, pero ya está mitigada, a mi parecer. Entonces, pues no nos queda tanto. Únicamente esta, pero como les digo, no alcanza a tomar liquidez. Aunque sí tiene liquidez por debajo. Recordemos que tengan liquidez es uno de los elementos más importantes. Aquí está la liquidez. Vamos a ver si el precio decide regresar. Recordemos que no tiene un elemento o que le falta un elemento. El precio dudó ahí y terminó cayendo. Ah, ¿qué veo aquí? Veo un retroceso, entonces yo voy a entender ese retroceso, voy a buscarle el sentido. Y llegué justamente acá. Cuando llevas rato ya armando la historia, ya no necesitas trazar nuevas zonas, porque las zonas que trazaste justamente son las zonas a donde llega el precio y reacciona. Únicamente ocupas, pues, estirarlas. Aquí veo que el precio reacciona, quiebra, con mecha. Sí cuenta con mecha. ¿Por qué cuenta con mecha? Porque aquí ya es una continuación. Ya no es el primer momento de cambio. Entonces, al ser ya una continuación, ya hay una tendencia definida, por lo tanto ya no tienes que ser tan minucioso con este tipo de detalles. Obviamente que en un flip extremo, es decir, el primer momento de cambio, sí tiene que ser idealmente una ruptura con cuerpo para que se note la intención del precio de querer cambiar, porque es el primer momento que lo están intentando. Pero aquí, como pues ya obviamente venimos bajistas, pues ya no es como que le tengas que buscar tanto, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos otra interacción. Vamos a buscar oferta que haya tomado liquidez. ¿Tomó liquidez? No. ¿Tomó liquidez? Tampoco. ¿Tomó liquidez? Tampoco. Ninguna de estas tomó liquidez. Ahora, está bien. Vamos con el siguiente filtro. Que tengan liquidez por debajo. ¿Tienen liquidez por debajo? No. E incluso aquí ya se la rompieron. ¿Tiene liquidez por debajo? Pues esta. ¿Tiene liquidez por debajo? Definitivamente esta.
¿Cuál elegiría? Yo creo que la de arriba. ¿Por qué la de arriba? Por el momentum alcista que lleva. ¿A qué me refiero con momentum alcista? Pues la intensidad con la que está subiendo. A ver, déjeme marcarla porque ahí la eliminé por error. Ahí, aunque sea de ese color. Vamos a ver qué sucede. El precio vuelve a subir, llega a la zona, la neutraliza. ¿Por qué la neutraliza? Porque no tenía... Ah, no, perdón, sí tenía liquidez. En este caso no aplicó eso. No aplicó la de que si tiene liquidez, pues ya de ahí va a regresar. Quizás igual y la rompe. Esta de aquí funcionó un ratito y después se volvió a romper. ¿Ok? Bueno, sigamos observando. El precio se mantiene ahí un rato, genera una buena reacción y termina cayendo. Aquí, alguien que opera M1 pudo haberse salvado. Depende. ¿De qué depende? Pues de cómo meta su entrada. ¿Por qué? Porque si es alguien que dice, ah, no, pues sabes qué, yo aquí voy a vender y mi stop va por encima de mi zona, se lo hubiera sacado. Incluso si pone 2.5, lo saca. Ahora, otra persona que es más conservadora dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a vender aquí, pero voy a proteger por encima del máximo, que es este de acá, digamos a unos 3.5. Sigue dentro, siguió dentro, ¿sí? Ahora, para alguien que opera 5 segundos, pues eso ya lo sabe, tienes que esperar confirmación, entonces si hace esa pequeña neutralización, no te afecta en lo absoluto. Aunque yo creo que en 5 segundos no dio nada. Subió fuerte y ya no hizo neutralización y después cayó. Entonces, pues bueno, 5 segundos no hubiera dado oportunidad en este caso. ¿La zona funcionó? Sí funcionó. A pesar de que no tenía un elemento, funcionó. ¿Sí? Bueno, seguimos construyendo la historia. Recordemos, cada vez que vemos un retroceso alcista, tratamos de entender por qué el precio retrocedió. Aquí veo otro retroceso. Veo que el precio había llegado a esta demanda. Ahora sí le voy a cambiar el color para que sea bonito. Ahí está. Llegó a esta demanda, hizo un pequeño retroceso. Después el precio rompió hacia abajo. Ahora sí, buscamos oferta. Que haya tomado liquidez. Esta tomó liquidez. La marcamos. Ahora lo que me interesaría sería que creara liquidez por debajo. No lo tiene todavía. No ha creado liquidez. Sigue sin hacerlo. En este punto crea la liquidez. Si se dan cuenta, la liquidez se crea después de la caída. ¿Es válido? Sí es válido. ¿Es más riesgoso? También es más riesgoso. Puedes definir y puedes decir, no, ¿sabes qué? Yo ocupo liquidez en la caída, es decir, aquí. Que incluso podría considerarse esta, pero no me agrada tanto el hecho que esté tan abajo, pero se puede considerar. Entonces el precio genera esta liquidez de aquí y bueno, la zona que bueno, es el order block básicamente, termina funcionando. ¿Okay? El único detalle es ese, la liquidez. Quizás ese sea motivo suficiente para que yo no lo hubiera considerado. Muy bien. Entonces, pues bueno, así es como se va haciendo esto. Esto que ven ustedes aquí lo pueden hacer en cualquier temporalidad. ¿Requiere práctica? Obviamente sí, demasiada práctica diría yo. Aquí hay otro retroceso, entonces yo voy a entender o tratar de entender ese retroceso. No olvidemos el contexto del mercado también, que estamos en una expansión de 15 minutos y toda expansión llega a un momento donde se termina e inicia nuevamente el retroceso. Entonces, bueno, aquí vamos a ver si el precio había llegado a alguna zona y en efecto había llegado a esta mecha de acá.
fuerte, pero ya está. Bueno, llegó ahí. O sea que aquí ya tengo una interacción. Ahora vamos a buscar una zona que haya tomado liquidez. ¿Tomó liquidez? No. ¿Tomó liquidez? No. ¿Tomó liquidez? Sí. Tomó liquidez de este máximo. Si se dan cuenta, la dinámica de búsqueda de zonas o de zonas con los elementos se da de una dirección hacia otra. Es decir, no primero busco aquí, luego acá, y luego en medio, y luego otra vez acá, y luego acá. No, eso no. Nunca lo hagan. Siempre lleven un orden. Si van a empezar de arriba a abajo, háganlo. Si van a empezar de abajo hacia arriba, háganlo. Como yo lo estoy haciendo, de abajo hacia arriba, pero lleven un orden. Porque si se ponen a buscar de un lado a otro, se van a confundir. ¿Ok? Entonces, esta tomó liquidez. Vamos a ver si hay alguna otra. No, ya no hay más. Al parecer ya no hay más. Ahora la pregunta es, ¿esta zona tiene liquidez por debajo? Sí tiene. Es esta de aquí. La zona de la que hablo, pues es este pollo. Tengo la costumbre de como que primero marcar los elementos, pero la zona no la marco. Bueno, vamos a ver si el precio regresa. Siguió cayendo. Aquí hizo otro mínimo, otro retroceso. También vamos a buscar de la historia. En este caso ya está muy lejos. Ahora, aquí si se dan cuenta, el precio ya cayó demasiado. Repito lo de hace un momento. Las expansiones se terminan. Las expansiones pues llegan a su fin. Que viene después de una expansión, un retroceso. Entonces a mí me va a interesar saber a dónde está llegando el precio de M15. Porque si está llegando a una zona pendiente del pasado, es probable que genere un retroceso. Por lo tanto, es probable que el order flow de M1 me cambie. ¿Sí? De nuevo aquí estamos entendiendo el contexto, estamos poniendo atención dónde estamos parados para que el precio no nos agarre desprevenidos y vayamos venta, 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 venta y de pronto, ¡pum! Una gran subida en M1. Entonces aquí veo que ya llegué ahí. Cuidado con eso. Esta zona es de M15. Podría generar el cambio de order flow en M1. Y pues aquí lo estamos empezando a ver. Vemos que el precio pues hace un primer intento de subir. Vamos a ver qué termina haciendo. Todavía no hay un intercambio de order flow aquí. Acá el precio rompió la zona. No sé si en M15 no la rompió con cuerpo, entonces sigue vigente. Aquí estoy viendo que el precio intenta subir. Aquí estoy viendo una reacción a esta oferta. Es decir, un primer intento, o más bien la primera transición de oferta a demanda. El primer flip. La oferta aquí, al parecer, está perdiendo el control. Ya no está haciendo lo que hacía allá arriba. Y la demanda probablemente lo tome. Zonas que tomaron liquidez, pues esta. Zona que tiene liquidez por encima, pues esa también. Vamos a ver qué pasa. Precio vuelve a subir, me vuelve a generar otro retroceso. Vamos a entenderlo, vamos a ver de dónde viene. Veo que no viene de ningún lado. Ok, lo olvido. Vuelve a subir, vuelve a retroceder. Vamos a buscarle el porqué. Aquí hay un POI. Ya está empezando a ver posible flip de continuación. Seguiremos observando. Todavía no la rompe. Ahí llega a la zona de abajo. Vamos a ver qué hace. Termina rompiendo hacia abajo. Yo creo que en este punto ya rompió la zona de 15, es correcto. Rompió la zona de 15. Vamos a seguir viendo hacia dónde se puede dirigir. Muy bien. Y en 15, pues también podemos aplicar todo esto que les acabo de enseñar en M15. Entonces, no lo voy a hacer ahorita, obviamente, porque ya llevo un ratillo. Pero pues quedaría que una zona por acá,
que aquí me hizo la interacción, aquí hay otra demanda, aquí está otra, o sea, queda literalmente igual un trazado de zonas múltiple donde te queda pues esto como, pues, iba a decir como un arco iris, pero no son tantos colores. Pero bueno, queda como una banderita, pues, ¿ok? Y así es como se va contando la historia. Básicamente aquí les expliqué dos cosas. Uno, el order flow. Dos, cómo buscar estos de aquí. Cómo buscar estos elementos. Muy bien. Entonces, pues bueno, ya sería todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro. Yo supongo que no, porque la neta sí está medio complicado, pero es cuestión de que lo practiquen, vuelvan a ver estas clases, lo practiquen mucho y pues les va a salir. ¿Ok? Ya desde hace tiempo yo traigo todo este rollo de que los filtros, los filtros, los filtros, algunos de ustedes ya se los había comentado por encimita, o sea, nunca me había tomado el tiempo de explicarlos a fondo, justamente porque estaba en ese proceso de prueba, donde decía, a ver, ¿funcionan o no funcionan? Y eso que no son todos, en sí los que aprendí son más, son como otros tres más que, bueno, no vale la pena mencionarlos. Eh, los otros tres son importantes, sí, pero no tanto como estos, ¿ok? ¿Y cómo sé eso? Pues por las pruebas que he hecho. Estos son los más relevantes y por eso estos son los que les enseño a ustedes, ¿sí? Recuerden que pues mi labor como educador, por así decirlo, pues es simplificar las cosas para que ustedes lo entiendan de una mejor manera. Entonces, si yo ahorita salgo con un Zoom de 3 horas explicando 6 filtros o 7 que son, se van a confundir. Si ya de por sí ahorita a lo mejor están confundidos, imagínense si pongo más cosas, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, no queda más que agradecerles su tiempo y pues de nuevo decirles que practiquen mucho esto y cualquier cosa, cualquier duda, pues lo veríamos en una sesión directamente. Sí, porque tampoco es como que me van a escribir porque son temas complicados que no les puedo resolver en un mensaje, tiene que ser en una sesión en vivo. Muy bien. Entonces, bueno, detengo grabación y ya pueden abrir micros o lo que quieran.